Estuvimos viendo la semana anterior acerca de cómo Dios en su sabiduría y su gracia y misericordia nos pudo dejar su palabra para que el ser humano pudiese conocerle. Es a través de la escritura que nosotros encontramos la revelación especial de Dios para la humanidad, principalmente para su pueblo, de tal manera que la única forma en que como seres humanos podemos conocerle y adorarle de la manera que Él ha prescrito es a través de su palabra, el orden de la iglesia, su pueblo, sus mandamientos, su voluntad, su santificación, la conocemos a través de la escritura. Por eso es que hablamos de la diferencia que hay en cuanto a los escritos humanos llenos de sabiduría humana o de reputación que podamos encontrar en algunos libros de filosofías orientales, libros hindúes, otros libros que se han escrito adjudicándole a una deidad, por ejemplo el Corán con Alá, que ellos reclaman esa verdad de este Dios Alá como el único libro sagrado que ha sido dado, y otros escritos que también reclaman la autoridad de una deidad, pero precisamente es en la Biblia donde Dios se ha revelado de manera plena y por lo cual no existe una comparación con los otros escritos humanos. Por ejemplo, el libro de Mormón, que según la doctrina de los mormones, el arcángel Gabriel se manifestó a José Smith y le reveló este libro del Mormón en unas tablas doradas, en unas tablas de oro, y ellos alegan de que es un libro inspirado por Dios también. ¿Cómo podemos estar seguros de que este libro, específicamente como ejemplo del Mormón, no es inspirado por Dios? Porque no es consecuente con la Biblia, con la palabra de Dios, aunque ellos digan que sí es una agregado a la Biblia, pero ya en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice de que si hay alguien que anuncia otro evangelio del que nos ha sido dado, la Biblia, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Hay una maldición, hay un juicio de Dios a, a un grupo, a una persona que se autoproclama como enviado de Dios, que está hablando de parte de Dios y está anunciando otras palabras y reclamándolas como inspiradas de Dios, pero la manera en que nosotros filtramos todo lo que escuchamos es a través de la escritura, la Biblia, y dado de que se nos advierte que nada puede ser añadido ni por ángel, que ahí mismo en Gálatas 1 nos dice, ni aunque un ángel descendiera del cielo y trajere otro mensaje, dice, no le creáis. Así que es una advertencia, la Biblia está llena de advertencias en cuanto a aquellas falsas profecías o falsos hombres que se autoproclaman como enviados de Dios, que quieren añadir a la Biblia otras nuevas revelaciones. Entonces estuvimos viendo acerca de cómo esta palabra de Dios, compuesta por 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, componen la voz autoritativa de Dios, las escrituras, por lo cual todo lo necesario en cuanto a la salvación, a la piedad para los creyentes se nos ha sido dada. También es la voz autoritativa dentro de las iglesias que debe de ser obedecida, tanto en la iglesia del primer siglo como en la posteridad, en nuestros días y en el futuro hasta que el Señor venga. De tal manera que cuando se predica la palabra de Dios, se está anunciando o se está hablando desde la boca de Dios, porque es su misma palabra inspirada. Así de esa manera es tan delicado estar hablando otras cosas que no provienen de Dios. Por eso hoy en día debemos de tener cuidado mucho en lo que estamos escuchando a través de la radio y la televisión, aunque mencionen a Dios, a Jesús, pero si no conocemos las escrituras, fácilmente las personas son engañadas, y lo vemos
Hoy en día multitudes de personas siguiendo a hombres con otros mensajes, desechando la suficiencia de la escritura y hablando acerca de sus propios sueños, sus propias revelaciones privadas, diciendo que son de parte de Dios o que un ángel les ha dado un mensaje. Pero ya la escritura nos advierte claramente sobre estas cosas. Y hoy vamos a ver la segunda parte sobre las Sagradas Escrituras, sobre su inspiración, sobre su autoridad, sobre su suficiencia. Entonces, a manera de introducción, ahí establecemos cómo la escritura misma dice que es la palabra. La palabra es el camino, la palabra es la lámpara. Nos habla en Salmos también. La palabra es la lámpara como también el camino. Creemos en la palabra de Dios, creemos que es inspirada, creemos que no tiene error en los autógrafos originales, o sea, en los escritos originales que Dios dio a estos instrumentos humanos. No existe error. Ya habíamos hablado de que se han encontrado algunos errores, pero de traducciones, las traducciones que cada vez se hacen más, hay traducciones incluso en el día de hoy que se siguen sacando. Hay algunos errores en cuanto a no añadir alguna letra en una palabra. Al fin y al cabo no cambia en esencia el mensaje de la palabra, pero sí algunos errores gramaticales. Pero en los autógrafos originales, en los escritos originales, no contiene error. Y Dios la ha protegido y preservado hasta el día de hoy, de tal manera que permanece sustancialmente fiel a su revelación original. Creemos que cuando la palabra habla, se nos manda a escuchar. Y en esta noche, si nosotros estamos hablando la palabra de Dios, se nos manda a escuchar porque es su voz, su inspiración que salió de la boca de Él, con la cual nosotros hacemos bien al estar atento a lo que el Señor nos dice en esta noche a través de su palabra. Los escritores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento como la palabra de Dios alrededor de 300 veces. Los escritores del Nuevo Testamento están citando al Antiguo Testamento. En las cartas de Pablo, él hace referencias al Antiguo Testamento, Pedro también, de tal manera que vemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es el mensaje, es la palabra en su totalidad que Dios nos ha dejado inspirada, porque hay una sola unidad de pensamiento desde principio a fin en sus libros. Hay una unidad clara del plan redentor del Señor, de tal manera que Él usó a 40 personas al escribirla, inspiradas por Él, a lo largo de más de 1500 años de historia, cómo Él pudo preservar que todos esos escritos compilados en los 66 libros se mantuvieran de manera fiel en esa unidad de pensamiento, de tal manera que ningún libro se contradice entre ellos, sino que todo es claro. Nos habla acerca de esa verdad revelada de Dios. Por esa razón, los escritores en el Nuevo Testamento citan también a los del Antiguo Testamento, porque es la misma validez de la palabra de Dios en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ellos se refieren a ella por lo menos 1000 veces. Ellos citan todas estas pasajes del Antiguo Testamento. La mayoría eran profecías que se cumplieron con la venida del Señor Jesucristo. También los escritores del Nuevo Testamento afirman de manera repetida la inspiración divina, como también lo hicieron en el Antiguo Testamento. Ellos testificaron que era la palabra pura de Dios. Recordemos que los profetas en el Antiguo Testamento, cuando llevaban el mensaje de Dios, decían esta palabra: así dice el Señor, y comenzaban a decir la palabra de Dios. Muchas veces era una palabra de amonestación, porque el pueblo de Israel se había ido en pos de ídolos de otras naciones, y los profetas del Antiguo Testamento
ocupaban ese lugar importante de hacer el llamado del pueblo de Dios al arrepentimiento, pero a la vez eran la voz autoritativa de Dios. Así que necesitamos afirmar la inspiración, esa inerrancia, esa infalibilidad y la suficiencia de las Escrituras como la única fuente de verdad y autoridad en lo que Dios se ha comunicado a la raza humana, sobre todo en especial a su pueblo. Y esta necesidad de que podamos estudiar sobre la inspiración, sobre la revelación de Dios en la Escritura, se debe a que, sobre todo, que los mayores ataques en contra de la Biblia no vienen precisamente de los ateos o de los enemigos del cristianismo, sino de dentro de la iglesia, lo cual lo hace mucho más peligroso y confuso. Vienen de adentro de la iglesia los ataques contra la Biblia, contra su suficiencia, porque hay muchos ministros o autodenominados apóstoles, profetas de este tiempo que están atacando la inspiración de la Biblia, diciendo de que la Biblia sí contiene principios, pero que lo más importante es lo que Dios está hablando hoy en día, y a lo que se refieren es a través de experiencias místicas de manera privada, donde ellos caen en éxtasis, en frenesí, para recibir un supuesto mensaje de Dios. Algunos dicen escucharlo de manera audible, otros dicen que se les ha aparecido un ángel y les ha dado un mensaje, otros dicen que han tenido una experiencia y han visto a Jesús, cosas con las cuales contradicen a la misma Escritura, con las cuales se encuentran de que por lo mismo si un ángel del cielo les anunciara otro mensaje que el que se nos ha sido dado sea maldito, dice quien anuncia un mensaje contrario a la palabra de Dios. Así que el peligro viene desde dentro de la iglesia por los falsos maestros que introducen las falsas enseñanzas y menosprecian la Biblia como suficiente y acuden a otras fuentes de sabiduría como la metafísica. La metafísica se ha metido de manera increíble en las iglesias, y también la psicología ha tomado el púlpito en las iglesias como esta profesión que tiene su reputación, pero en cuanto a los asuntos espirituales de la vida de la iglesia y la palabra de Dios no debe de tener esa injerencia dentro de la iglesia. También la filosofía empresarial ha permeado a la iglesia. Hoy vemos que las iglesias se manejan como empresas con leyes empresariales y con todas estas filosofías que vienen a ser pensamientos de hombres, métodos de hombres, y estas huecas sutilezas que ellos utilizan como su fuente de su mensaje desde los púlpitos en las iglesias. Nosotros escuchamos frases tanto en las iglesias como en los medios de comunicación cristianos, frases como visualízalo, créelo y se materializará tu milagro. Eso lo que hace es la metafísica, que tiene esa filosofía del pensamiento positivo, de que la mente tiene el poder para crear, para materializar las cosas. Si tan solo usted lo visualiza, está haciendo una confesión, una declaración, y de esa manera se materializará su milagro, dicen. Otros dicen, para poder ser bendecido, sigue estas 7 leyes espirituales. Ya establecen normas o reglas humanas para que pretender que Dios de esa manera va a bendecir su vida. También hay otros que dicen, apelando a la psicología, al estudio de la psicología, y ellos dicen, en esta mañana o en esta noche Dios te dice, perdónate a ti mismo. Pero ¿qué dice la Escritura acerca del perdón? ¿Puede el hombre en sí mismo perdonarse, o este perdón proviene de Dios mismo, dado de que Él es el único que puede perdonarnos y liberarnos de todas aquellas situaciones que nos están contaminando nuestro corazón y con nuestro prójimo?
Otros dicen, entrena tu mente y tu oído y ejercítalo para escuchar la voz audible de Dios, lo nuevo que Dios está hablando. De esa manera desechan la escritura y apelan a las experiencias estáticas, al misticismo, para buscar supuestas voces o revelaciones de Dios en ese frenesí, en ese misticismo, para buscar nuevas palabras que Dios esté diciendo. De esa manera están atacando la Biblia. También otro personaje en Estados Unidos, un hombre autoproclamado apóstol, en su mensaje materialista de esta teología de la prosperidad que apela a las cosas carnales y terrenales, él dijo: Jesús derramó su sangre para que sea bendecido materialmente. Él dijo eso ya es una blasfemia, es una herejía, porque la sangre derramada por Jesús no fue para que nosotros tuviésemos cosas materiales. Eso es nacido de una mente carnal. ¿Y cómo nosotros podemos contrastarlo con la Escritura? Porque la doctrina de la justificación o la expiación de Cristo fue para perdón de pecados, para remisión de pecados. Ese es el propósito del derramamiento de la sangre de Cristo, para perdonarnos, para santificarnos a través de su obra. Otro personaje acá en Centroamérica mencionaba en una de sus prédicas que somos Jehová Junior, o somos pequeños dioses. Esa es otra manera de atacar la escritura también acerca del estado del hombre delante de Dios. No somos campeones, no somos ni mucho menos dioses pequeños. La radiografía o el examen que la Biblia nos muestra es que somos pecadores y que si no nos arrepentimos pereceremos, pero que a través de Cristo, a través de su obra expiatoria, nosotros podemos ser justificados por medio de él para gloria de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 8 nos dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Ahí, una vez más, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia en Colosas, pero también los escritos han sido dados para la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y se nos advierte que no permitamos que seamos atrapados por estas filosofías huecas y por estos autoproclamados apóstoles o pastores o lo que sean, trayendo filosofías huecas como la metafísica, como la psicología dentro de la iglesia, como la filosofía empresarial, con todas estas mezclas de creencias que al final son disparates, que se oyen elocuentes. Las personas se asombran del orador que es ese mensajero, se asombran de cómo dice que Dios le reveló cosas, se asombran de su forma de expresarse, de su elocuencia, pero ahí nos dice Pablo que son filosofías huecas y disparates por cuanto no están sacando su fuente de autoridad de la Biblia, sino de sus propias imaginaciones, de su propio pensamiento, y no solo eso, sino de los poderes espirituales de este mundo. Al fin y al cabo, Satanás usa a estas personas para engañar, para traer confusión, para traer división, y se convierten en emisarios de Satanás, trayendo mensajes adulterados, trayendo medias verdades, pero que atrás de ello hay un trasfondo que es la avaricia, la codicia, hacer mercadería de la gente por medio de sus palabras fingidas. De esa manera nos damos cuenta la importancia que debemos de tener nosotros de valorar la palabra de Dios, porque es la voz de Dios con la cual nos podemos sentar día y noche en cualquier momento y estaremos seguros que Dios la inspiró y que es para nuestro beneficio
y que es el medio que Él utiliza para también santificarnos, para poder enfrentar este mundo adverso a las leyes, a los mandamientos de Dios. Por lo cual nadie puede ser de Cristo si no persevera en la doctrina de Cristo. Los que son de la verdad aman la verdad y esa verdad es la Biblia. Los que rechazan la Biblia y prefieren escuchar falsas enseñanzas, falsos maestros, por entretenidas, por muy comediantes que sean, por muy elocuentes que sean, no son de Cristo y la verdad no está en ellos porque no aman la escritura, la palabra que Dios ha dejado. Esa es la importancia de por qué debemos estudiar las Sagradas Escrituras, sobre todo cuando somos creyentes. Y una de las cosas por las que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y no otros escritos, es que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, nuestro Dios trino, manifestado en las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en ese acuerdo trinitario, en esa revelación especial, como ellos hacen su labor de llevar a cabo este plan de redención. En este caso, la voz de Dios, por la inspiración del Espíritu Santo, nos damos cuenta que este Espíritu Santo también es conocido como el Espíritu de Dios, porque es Dios mismo. Es el autor de la Biblia, es el Espíritu Santo. Y la escritura es inspirada por Dios, como conocemos ese pasaje famoso de 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, a fin de presentar al hombre perfecto en toda buena obra delante de Dios. Y encontramos un pasaje muy interesante en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, verso 21. Nosotros mencionamos siempre la carta de Pedro, la carta de Juan o la carta de Judas, porque precisamente el Espíritu Santo utilizó instrumentos humanos con sus personalidades, con su forma de pensar, pero preservó que el mensaje viniera inspirado por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Entonces, en realidad, son las cartas de Dios para nosotros, pero utilizando al apóstol Pedro, ahí nos dice que porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Cuando se refiere a la palabra profecía, generalmente la gente piensa en predicciones del futuro, pero no se refiere a eso ahí en la escritura, sino a la Biblia misma, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento como la palabra profética de Dios, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Ahí encontramos que se nos dice que la Biblia no tiene origen en la voluntad humana. ¿Qué significa eso? Que no proviene del pensamiento humano, que no proviene de las imaginaciones humanas, no proviene de caer en un éxtasis y recibir alguna luz donde el hombre por sí mismo iba a escribir algo, sino que los profetas, estos hombres, hablaron de parte de Dios. Ahí nos dice de quién hablaron, no hablaron de ellos mismos, aunque fueron utilizados por Dios por medio del Espíritu Santo como la inspiración, pero hablaron de parte de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Dice, humanamente eso es imposible, por eso tenían que ser impulsados o inspirados por el Espíritu Santo. Esa inspiración interna que iluminaba sus mentes, su interior, para que pudiesen escribir las palabras de Dios. Ahí nos damos cuenta entonces cómo el autor de la Biblia es el Espíritu Santo que inspiró a estos 40 personas a lo largo de 1500 años de historia bíblica, de diferentes trasfondos, algunos doctores, algunos más académicos, otros más falto de letras, pescadores, pero cómo Dios en su soberanía
utilizó a estos personajes para poder escribir su palabra. También en Lucas capítulo 1, verso 70, nos dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Ahí el Señor refiriéndose acerca o testificando o certificando que también el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, que Él puso estas palabras en la boca de sus santos profetas en los tiempos antiguos. Y que aunque los escritores humanos de la Biblia fueron más activos que pasivos en el proceso de componer las escrituras, decimos más activos porque no es que cayeron en un éxtasis o como un robot que simplemente estaban escribiendo, no, fueron activos en el proceso de componer la escritura. Dios, el Espíritu Santo, supervisó con soberanía absoluta el proceso y utilizó sus propias personalidades individuales. Utilizó al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, que tenían diferentes caracteres, a Mateo, el Evangelio de Mateo y todos esos, con sus propias personalidades individuales, pero en ese proceso la soberanía absoluta de Dios estuvo de por medio para preservar su mensaje, de tal manera que lo que ellos escribieran fueron la misma palabra de Dios, así como la manera de pensar de ellos y el vocabulario que estos escritores poseían. Aquí Pedro definió el proceso de inspiración mediante el cual se creó un texto original, inerrante e infalible. Ahí cuando está diciendo que la profecía no tiene origen en la voluntad humana, sino viene de parte de Dios, impulsada por el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 14:36 se nos dice también, ¿acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? ¿Acaso la Biblia salió de nosotros? ¿Es alguna inspiración humana? No, la Biblia es la palabra inspirada por Dios. También en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, encontramos que nos dice, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros lo que creéis. Ahí el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses nos deja ver algo muy interesante y maravilloso. Y él alaba a Dios y da gracias a Dios por esta iglesia que habían recibido la palabra de Dios. ¿Y cómo la habían recibido? Dice que la habían aceptado, no como la palabra de Pablo, no como la palabra de Timoteo o la palabra de Pedro, sino que la recibieron como la palabra de Dios, dice, que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en nosotros, lo que creéis. Por eso es que Dios en su sabiduría dejó su palabra para que este mensaje fuera proclamado, y es por medio de la palabra de Dios, el poder de su palabra acompañada por el Espíritu Santo que convence de pecado a los pecadores. Como yo pude conocer acerca de la gracia de Dios, bueno, escuchando su mensaje, ya sea a través de una iglesia o algún amigo que me compartió la palabra de Dios, y él utiliza su mensaje, es ese poder para poder cambiar la vida de las personas, producir ese nuevo nacimiento por medio de la regeneración espiritual. Y también la palabra de Dios es la autoridad sobre la iglesia, no son los hombres. Los hombres no pueden imponer su autoridad sobre la iglesia, ningún hombre, ningún concilio, nadie puede imponer
su criterio, ni mucho menos sobre la palabra de Dios, porque Dios ha determinado que es su palabra la que debe regir y gobernar sobre la iglesia. Por esa razón, estas personas recibieron la palabra del apóstol Pablo, pero que no era de él realmente, sino que era la palabra de Dios. Cuando recibimos la palabra sin adulterarla, estamos recibiendo la voz de Dios y es un beneficio extraordinario para todos aquellos que la escuchan. También la Biblia tiene autoridad. Vimos que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, que es Dios. Pero también la Biblia tiene autoridad, no es un escrito humano, no viene de la sabiduría del mundo, sino viene de la voluntad de Dios, la voz de Dios. En Salmo capítulo 119, 89 encontramos que dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre, dice, su palabra es firme en los cielos. Esa autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe de ser creída y recibida no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, como dijimos, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo. El autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Esa palabra que es tan abundante que no acabaría ni 1000 años para poder entenderla, porque es un tesoro que ilumina nuestra alma y nuestra mente, pero que no ha sido provista para intelectuales nada más, sino que también para el menos intelectual, el más sencillo, el de más estrato social más bajo, el más alto. La palabra de Dios tiene el poder para transformar tanto a los ricos como a los pobres, para ser leída tanto como para el pobre como para el rico. Y incluso un niño puede encontrar deleite en leer la palabra de Dios. Los niños aprenden mucho de la palabra de Dios porque es esa la gracia de Dios, es ese poder revelado en estas escrituras, una escritura viva. No es una letra muerta, sino que la palabra es viva y eficaz. Puesto que la escritura es dada por el Rey de Reyes, tiene autoridad, tenemos que inclinarnos sin reservas ante la voz que escuchamos en ella, porque es la palabra de Dios, el creador del cielo y de la tierra y el creador de todas las cosas que existen. Él es el que habló esa palabra y debemos inclinarnos a su palabra y humillarnos. En Juan 5, verso 39, Jesús dice de que escudriñemos las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. No dice el Corán, no dice el libro del Mormón, sino que la Biblia da testimonio de mí, porque ahí es donde encontramos las profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, encontramos la consumación de la obra del Mesías en su cumplimiento al morir en la cruz, encontramos cómo fue levantado dentro de los muertos con el poder del Espíritu Santo y ascendió a la diestra del Padre, y cómo Él intercede por cada uno de los que son suyos y cómo Él ha prometido de que volverá un día por su pueblo, mientras tanto que nos ha dado el Consolador, el Espíritu Santo, que mora en cada creyente. ¿Cómo conocemos todas estas cosas? A través de las escrituras que tienen la autoridad para poder edificar nuestras vidas. En Juan capítulo 17, verso 17, Jesús en su oración sacerdotal mientras estaba en la tierra, cuando ya estaba pronto a ser aprehendido para su juicio y su posterior muerte, sepultura, él está orando por los que son suyos y está pidiendo al Padre y dice, santifícalos en la verdad. Él está hablando de los que son suyos. Ahí en unos versos antes se refiere a que no ora por el mundo, dice, porque
En otros pasajes de la Escritura dice que el mundo ama a lo suyo, dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero los que son de Él han sido apartados, santificados para Él, para su servicio, y Él ora por ellos y le dice al Padre, santifícalos en la verdad. En esta palabra, tu palabra es verdad, aquella que es firme en los cielos, como dice el Salmo 119, la que es para siempre, la cual dice de que la tierra y los cielos pasarán, pero su palabra no pasará. De esa manera estaba orando el Señor por cada uno de los que son suyos, para que seamos santificados, porque el poder de la palabra es un poder que nos santifica, que nos transforma cada día. El Salmo 33, verso 4 nos dice, porque recta es la palabra de Dios. La palabra no está sujeta a como que si tuviera error, sino que es una palabra justa, es recta, es pura. Así es la palabra de Dios, por lo cual tiene autoridad sobre todas las cosas. Fue por medio de la palabra que fueron creados los cielos y la tierra. Así que esa es la autoridad de la palabra de Dios, no solamente en los creyentes, sino en el mundo en sí mismo. Dios no es un Dios que simplemente creó el universo y todo lo que en él hay y después pasó a un estado pasivo, a que el mundo subsistiera de manera independiente de él. No, Dios está activo en la creación, en todos los aspectos de las leyes de la naturaleza, de su creación, los seres humanos, y por medio de su poder, por el medio de su palabra, son sujetas todas las cosas. Entonces él tiene, su palabra tiene autoridad sobre las leyes mismas de la naturaleza, y su voluntad permisiva permite algunas cosas que sucedan en la tierra, unas veces para traer juicio a la humanidad misma por su corrupción, pero él tiene el control del gobierno absoluto por medio de su palabra. Así que la Biblia no pasa de moda como algunos quieren hacerla creer, como que ya está pasada de moda, que está desfasada, que debemos agregar ahora otras cosas, otros elementos para que la cultura o la sociedad se vuelva más aceptable. Y entonces de ahí surgen estos movimientos dentro de la iglesia que son movimientos que se han desviados de las sanas palabras de Dios y están para hacer más relevante a la cultura. Entonces están implementando otras metodologías para ser atractivo supuestamente el evangelio. Pero la Biblia no pasa de moda. Es la única manera de obtener estos precios. Me ayuda con el micrófono. Los 7 días de la semana para que encuentres los boletos de avión y habitaciones de hotel más baratos disponibles. Así que la Biblia... No esperes. Llama ahora mismo para viajar a cualquier lugar a los precios más bajos y para grandes ofertas de último minuto también. Así que la Biblia no pasa de moda. Los tiempos pueden cambiar, pero no está sujeta a cambios o mutaciones. Escuche bien, la palabra de Dios, como leímos, permanece para siempre y todo va a pasar. Por muy avanzado que esté el mundo, aunque nos damos cuenta que entre más avances hay, más corrupción, más maldad se incrementa. Así que los avances no tienen nada que ver con el asunto del bienestar del hombre en su conciencia. Todo puede cambiar, pero la palabra no está sujeta a cambio. La palabra es inmutable, no cambia. No está sujeta a mutaciones. Todo hombre debe de someterse a ella, lo quiera o no, sea para salvación o para su perdición. Al final, la palabra misma va a juzgar a los hombres en el día del juicio. Muchas personas quieren acercarse a la Biblia y solamente tomar lo que les conviene, lo que les agrada, pero las partes que le confrontan, las partes que le llevan a arrepentirse, a revelar su pecado, esas cosas ya no las quieren las personas y dicen, no, la Biblia no
no, esto no es para mí, solo quiero aquello que dice que Dios es amor, o que Dios, incluso usando mal la Biblia, que Dios se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces dicen, ahí dice de que voy a ser rico porque Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Entonces el mal entendimiento de la Escritura también da falsas creencias o falsas motivaciones, porque ese pasaje no se refiere a que seremos ricos materialmente, sino que seremos enriquecidos con la bendición que se nos confiere a través de la obra sustitutiva de Cristo en salvación, en cuanto a ser apartados de este mundo para ser santos para Él. Eso es la riqueza que encontramos en la obra de Cristo. Así que esta autoridad de las Sagradas Escrituras debe de ser creída y recibida por todo aquel que le escuche, ya sea para salvación o para su perdición. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, verso 27 al 31, encontramos una parábola o como que el Señor deja abierto el telón para que podamos ver la realidad de aquellas personas que mueren en enemistad con Dios y que son condenadas. Ahí nos habla acerca de un rico y un pobre, el rico y Lázaro, el pobre. Y Jesús está contando esta parábola o este acontecimiento. Entonces, él le dice a lo que estaban escuchando, está contando esta historia de rico y el Lázaro. El rico dice, después de que murió en el verso 27 y fue enviado al lugar de tormento, al infierno. El rico clama y dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahí está hablando de que Lázaro, que también había muerto, pero que aparecía en el cielo con Abraham, en ese lugar, y el rico ahí en su lugar de tormento, el infierno, levanta su vista y ve esa aparición donde está Lázaro, y entonces pide que vaya siquiera Lázaro y que le vaya a anunciar a sus 5 hermanos, que les testifique a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento donde él se encuentra. Lo interesante es lo que Abraham le dice a este rico que ahora está en ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Notamos ahí que este rico ya había muerto y era alguien que no amaba a su prójimo, puesto que Lázaro era alguien que pedía alimento, ahí él se arrastraba en esa miseria, y este rico jamás pudo compartir un alimento con él, lo que denota su corazón corrupto, alejado totalmente de Dios. Cuando ellos mueren, van a lugares diferentes. Lázaro aparece en el seno del Señor con Abraham, y el Lázaro y el rico está en el lugar de tormento, en el infierno. Y él dice que él no quiere que su familia, sus hermanos vayan a ese lugar, y que envíe a Lázaro para que les anuncie, les advierta de ese lugar y que puedan obedecer entonces a la ley de Dios. Entonces él está hablando que si un muerto, si lo vieren a él, un muerto que vaya a donde están los vivos y les diga este mensaje, seguramente va a ser algo sobrenatural, sorprendente, y ellos van a creerle. Pero Abraham le dice que a Moisés y a los profetas tienen, que a él óiganlo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la gente puede buscar cosas extraordinarias, sobrenaturales. Algunos piensan de que si un ángel me aparece y
o Dios me aparece y me da este mensaje, entonces voy a creer. Pero ahí, como dice Abraham, a Moisés, o sea, la ley, especialmente la ley mosaica, los 10 mandamientos y a los profetas, los escritos del Antiguo Testamento tienen. Así que si no les creen a ellos, a los escritos, por decirlo así, si no creen a la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, tampoco se van a persuadir aunque alguien se levantara de entre los muertos. Eso nos habla de la autoridad de la palabra de Dios, cómo debe de ser tomada, ya sea para someterse a ella en lo que quiera, en la salvación o para su perdición. En Juan capítulo, 1 Juan capítulo 2, verso 17 nos dice que el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la voluntad revelada en las Escrituras, en las cuales nosotros podemos conocerlo. Ahora también, aparte de que la Biblia ha sido inspirada por medio del Espíritu Santo, también la Biblia tiene autoridad, pero también la Biblia está completa. Ahí la expresión, hay una palabra en latín que se llama sola escritura, que fue acuñada en la Reforma del siglo XVII. Esta palabra sola escritura encierra que no se puede añadir nada a la escritura en el tiempo en que vivimos. Que no hay revelaciones especiales, ni de sueños, ni de éxtasis, ni de ángeles, ni de ninguna otra cosa a la cual pueda ser añadida en este tiempo a la escritura. No hay una revelación continua. Aquellas personas que dicen que Dios les sigue hablando en voz audible y dándole nuevos mensajes, son mentirosos porque la escritura misma lo descubre. Porque si Dios siguiera hablando hoy en día, tendríamos que añadir esas palabras a los 66 libros de la escritura. O es palabra de Dios o es mentira de los hombres. Pero ya vemos que la escritura misma se interpreta a sí misma y es clara en cuanto a su mensaje. Ya no hay una revelación continua en Hebreos capítulo 1, verso 1. Ya se nos dice de que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, ahora en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. En Cristo se completó la revelación total de Dios, porque en el Antiguo Testamento nos anunciaba la venida de este Salvador. En el Nuevo Testamento se nos manifiesta Dios encarnado, la palabra encarnada y todo su ministerio, su doctrina y lo que asimismo instruyó a sus apóstoles. Ahora tenemos esa revelación completa de Dios, de todo lo necesario, por lo cual ya no necesita ser añadido más. Tenemos a Cristo, tenemos la revelación total de Él. Ya no necesitamos más nuevas revelaciones. Lo que el Señor estimó necesario que conociéramos, ya nos lo ha revelado. Y en 1 Corintios capítulo 4, verso 6, Pablo ahí hablando, dice, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, que era otro predicador de la palabra, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis, y esa es la parte importante, a no sobrepasar lo que está escrito. Dice, que no debemos sobrepasar a lo que ya está escrito en la palabra de Dios, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno con el otro. ¿Cuál es la característica de aquellos que dicen que están recibiendo nuevos mensajes de Dios? Son personas arrogantes que buscan posición, notoriedad y no se someten a la escritura. En cambio, aquel que predica fielmente la palabra de Dios se da cuenta que no es un mensaje personal, no es una inspiración humana, que solamente somos el mesero que llevamos la comida que ya ha sido preparada.
que nuestra tarea es presentar el mensaje sin adulterarlo. No es nuestro mensaje, sino que es el mensaje que viene de Dios. Así que no debemos ir más allá de lo que está escrito. Y ir más allá de lo que está escrito significa que alguien que va más allá significa que no persevera en la doctrina de Cristo, como habíamos leído en segunda de Juan, ahí en ese pasaje donde dice que cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no es de Cristo y la verdad no permanece en él. Así que no hay que añadir un quinto evangelio. Ya lo que se nos ha sido dado es suficiente para poder conocer a Dios y servirlo. Lo que pasa es que las personas hoy en día, por la pereza de no querer estudiar la Biblia, prefieren estar prestando oídos. Y a lo que le prestan oídos son a todo este tipo de filosofías, todo este tipo de engaños que la Biblia nos advierte. Todo ha sido revelado para nuestra salvación, para nuestro provecho, para nuestra edificación. Pues dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, citando a Isaías 64:4, es el mismo pasaje. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando no se estudia la Biblia de manera correcta, se toma este texto como que Dios va a darnos nuevas visiones, nos va a dar nuevas revelaciones, porque muchos usan ese pasaje para afirmar que Dios sigue dando nuevas cosas. Pero si usted nota, tanto 1 Corintios capítulo 2, verso 9 pertenece al Nuevo Testamento. Isaías 64:4 pertenece al Antiguo Testamento y es el mismo pasaje. Si usted lo lee en Isaías 64:4 va a ver que es la misma pasaje que estamos leyendo. ¿A qué se refería eso? A la revelación total de las Escrituras. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es la palabra de Dios que Él nos ha dado, que es externa a nosotros, pero que se nos ha sido entregada por su gracia y misericordia. Eso es lo que encontramos en la Escritura. También en Judas, que no es Judas el que traicionó a Jesús, sino a otro Judas. Encontramos su carta que solo tiene un capítulo, nos da amonestaciones y exhortaciones del verso 17 al 23 y nos dice, pero vosotros, amados, está hablando a creyentes, a la iglesia, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es claro, ahí en esa amonestación y exhortación nos habla también a nosotros que tengamos memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los del Nuevo Testamento, los apóstoles de Jesucristo, que Él comisionó también y les dio autoridad y los inspiró para que escribieran en el Nuevo Testamento. A eso hacemos memoria nosotros de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué eran las palabras de ellos? No, ya vimos, sino que era la palabra de Dios y que nos advertían que en los postreros tiempos vendrían burladores que andarían en sus malvados corazones engañando a personas dentro de las iglesias, metiendo sus falsas enseñanzas por la codicia, por todo lo que
proviene de corazones corruptos. Pero también nos dice de que algunos que dudan, algunos que están dudando de la inspiración de la Escritura, de la suficiencia de la Escritura, y que han estado escuchando a estos falsos maestros, dice, convencerlos, no con palabras humanas, sino con la Escritura, la cual es la única que tiene el poder para hacer esa obra por medio del Espíritu. A otros salvar, dice, como rogándoles, como advirtiéndoles de que no presten oído a las fábulas, a los engaños de los hombres, a estos burladores, y de la manera que son arrebatados del fuego, o sea, quitados del fuego de esa condenación, es trayéndolos a la verdad de la palabra de Dios, a que permanezcan en las iglesias de sana doctrina, por lo cual van a ser alimentados de manera correcta, y que al final tengamos misericordia con temor, dice él. Esa es la belleza y la asombrosa sabiduría de Dios al revelarnos la Escritura y dárnosla para conocerle. Y en esta noche vamos a dejarlo por ahí, y posteriormente la próxima semana vamos a seguir viendo más acerca de la doctrina de la Sagrada Escritura y cómo nosotros podemos estar firmes en la verdad, en esa verdad que nos santifica, que nos purifica y que nos aparta de este mundo. Solo voy a